Buenas tardes, queridos radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Un jueves más estamos aquí y con el deseo de seguir ahondando y profundizando en lo que viene siendo pues la vida teresiana y el carisma teresiano como tal. Decíamos el otro día que el carisma teresiano ante todo es una realidad evangélica y un remanso del Evangelio. Nos encontramos ante una vivencia del Evangelio con un estilo propio que imprimió esta mujer extraordinaria, humanísima, ante todo cristocéntrica, que se llama Teresa de Jesús. Este carisma nació y fue suscitado por el Espíritu Santo en unas circunstancias muy determinadas de la Iglesia y de la santidad de la Iglesia del siglo XVI, porque en realidad era una urgencia que la Iglesia tenía, aunque creo que ni la misma Iglesia era consciente de ello en ese momento. Y Dios, en su bondad y en su providencia, acudió rápidamente a socorrer y remediar esta necesidad de la Iglesia, que se codifica en estructuras y formas concretas que son las leyes que la misma Iglesia ha aprobado. Pero bueno, esto es lo que es actualmente, ¿no? Unas constituciones, un carisma ya codificado, centrado, reconocido por la Iglesia, pero que es muy importante sin duda. Pero ¿cómo surgió esto? ¿Cómo empezó? Bien, pues esto empezó en un lugar concreto, con unas personas concretas y en un momento concreto de la historia, en Ávila, en el año 1562 y en el monasterio de San José. Aquí empezó, de esta manera empezó. Y después ha sido una gran luz, el Señor ya se lo dijo a la santa que iba a ser así, que alumbra al mundo entero y que trasciende el tiempo, es atemporal, no caduca, no se marchita, no se desgasta, ¿no? Santa Teresa en un principio no escribe unas constituciones, ningún carisma empieza por legislar, ¿no? Eso viene después. Ella empieza a vivir una vida. Y ya mucho más tarde, pues sí, lo codifica, lo legisla, lo registra, lo ordena, lo deja por escrito y da unas normas, ¿no? Lo que viene siendo las constituciones teresianas. Y no es porque se valoren más las normas que el espíritu, ni mucho menos. De hecho, el espíritu es primero y las normas después. El espíritu sopla, vivifica y luego las normas sirven para ordenar eso, ¿no? De alguna manera. Ella entiende y comprende que es necesario expresar esa vida de una manera concreta y que a la Iglesia hay que entregárselo así, expresado de una manera concreta y reflejado para que la Iglesia, que es madre, pueda revisar, comprender y refrendar o corregir, si hubiera algo que corregir, ¿no? Porque evidentemente el carisma es del espíritu, pero el carisma se realiza en lo humano y lo humano siempre es limitado y por eso la Iglesia, que es madre, revisa la parte humana por si nuestra naturaleza humana hubiera metido ahí un poquito la patita y hubiera podido estropear algo que no fuera tan del Espíritu Santo. Y para presentárselo a la Iglesia hay que presentárselo así ya escrito en forma de normas, es decir, legislado, ¿no? En forma de ley. Y esto es lo que Santa Teresa hizo cuando escribió las constituciones. Con todo y con mucho, estas constituciones teresianas, este carisma, todo lo teresiano, tiene un estilo identificativo propio, una identidad con un estilo muy propio, ¿no? Muy personal, muy único, muy concreto, muy original, que es el carisma teresiano. Hay algo que se llama el estilo. La Santa Madre habla del estilo que pretendemos llevar, ¿no? Hay muchos y variados estilos de vida religiosa en la Iglesia. Evidentemente, yo hablo del teresiano porque es el mío, aquel al que he sido llamada y con el que me siento identificada y que llena mi corazón y me hace feliz sirviendo al Señor, siendo hija de Santa Teresa, con el estilo que ella pretendía llevar, el estilo teresiano. Pero
evidentemente, sin duda, hay muchos estilos de vida religiosa en la Iglesia, sin pretender decir cuál es mejor y cuál es peor, porque todos son del Espíritu Santo y todos son de Dios, ¿no? Hay muchos estilos, el estilo teresiano, el estilo franciscano, el estilo jesuítico, el estilo dominicano, el estilo, escolapio, no sé qué más, el estilo benedictino, no sé qué más estilos nombrar, ¿no? Pero en cualquier caso, esto del estilo, ¿qué es? Porque claro, también nos encontramos ante una palabra como muy gastada y muy usada, que a veces da lugar a equivocaciones, ¿no? Muchas veces se oye, yo lo he oído, esto no es de nuestro estilo. Y el estilo, refiriéndose a un carisma, no es una moda, no es un parecer, una opinión. El estilo es una forma concreta con la que un carisma se refleja en lo ordinario, en el día a día, en la vida cotidiana. El carisma es una cosa preciosa, es una joya, es un regalo, es algo que viene directamente del Espíritu Santo y tal cual. Es precioso, qué bonito, sí, pero así en concreto, para hacerlo realidad, los ciudadanos de a pie, las religiosas y religiosos de a pie, los del montón, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotras hacemos esto así y así y así, de una determinada manera, y las clarisas lo hacen de otra determinada manera, y las benedictinas lo hacen de otra determinada manera, así, 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 y es mejor, es peor. A ver, ni es mejor ni es peor, es diferente. Todos son manifestaciones de una misma realidad, el ser de Cristo y el pertenecer a Cristo, que esta es la esencia de la vida consagrada, ¿no? Son estilos diferentes de vivir la realidad de la pobreza, por poner un ejemplo. La pobreza al estilo de Santa Teresa, la pobreza al estilo de Santa Clara, la pobreza al estilo de San Benito. Son estilos diferentes porque en la vida religiosa hay factores comunes que se dan en todas las formas de vida consagrada, como es la pobreza, pero el estilo varía según los fundadores y según el carisma que se ha infundido a cada obra. Y volviendo al estilo teresiano, hay que decir que es un estilo bastante peculiar y que en su día, ahora mismo en el siglo XXI, nos cuesta un poquito hacernos a la idea de esto que voy a decir. En su día, el estilo teresiano fue muy rompedor, sobre todo en lo tocante a la vida de fraternidad, porque el modo de vivir, como lo veremos en días sucesivos, ¿no?, era muy diferente a todo lo que había en la vida religiosa de entonces. Santa Teresa imprime un sello personalísimo a la vida fraterna de las carmelitas descalzas. Y esto fue muy diferente a todo lo que existía hasta ese momento. Había ya muchas formas de vida religiosa en la Iglesia y bastantes formas de vida religiosa femenina. Ella, por decirlo de alguna manera, inventa, si cabe la expresión, una cosa totalmente nueva y que no tiene nada que ver con todo lo que existía hasta ese momento. El estilo ayuda a vivir el espíritu y si se desvirtúa el espíritu, se empobrece el estilo y acaba siendo una cosa mecánica, vacía, hueca, un rollo. Y ese es uno de los grandes riesgos que muchas veces nos acecha en la vida consagrada, ¿no?, en la vida de las comunidades. Entrar en la cuadrícula, en el milímetro, y quitarle la frescura, la vida, la viveza, la libertad, la alegría, el dinamismo. Entrar ahí en una cosa anquilosada, medio fosilizada, dura, fría, rígida. Y si se pierde el espíritu, al final acabas haciendo una serie de cosas que no sabes muy bien ni para qué se hacen, ni qué sentido tienen ni qué significan, ¿no? Por eso es importante mantener el espíritu para que lo exterior, el estilo este famoso del que estamos hablando, no sea hueco y no carezca de sentido. Y uno de los signos o síntomas de que estamos manteniendo el espíritu es la alegría. La alegría, la sencillez, la frescura, el reírse, sonreírse, tener sentido del humor, bromear. Eso indica que el Espíritu Santo está ahí y está vivificando esa vida de consagrada. Porque no da lo mismo un estilo que otro.
Y cuando se desfigura el estilo y el espíritu, se pierde la identidad, porque no da lo mismo ser clarisa que ser benedictina, que ser carmelita, que ser capuchina. No da lo mismo. Efectivamente, cualquier forma de vida consagrada profesa castidad, pobreza, obediencia y vida común, pero no es lo mismo. Si desvirtuamos el espíritu, el estilo se pierde y al final la vida religiosa queda convertida en una especie de masa informe que uno ya no sabe ni qué es, ¿no? Es como echarle agua al vino y estropear todo el vino. Al final ya no sabes si es vino blanco, vino tinto, vino verdejo, vino de Rioja, o si simplemente es aguachirri, ¿no? ¿O qué es? Pues con los carismas pasa lo mismo. Una de las grandes penas de la vida religiosa del siglo XX y de lo que llevamos ya del XXI también, es que se están desvirtuando mucho los carismas originales y se está perdiendo la identidad. Y al final uno acaba haciendo cosas que no corresponden en su vocación. Pero bueno, este es un tema que yo creo que ya es mejor dejar para el próximo jueves. ¿De acuerdo? Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Unidos en Jesús, unidos en la oración y hasta el próximo jueves.